Amados hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles, nuestra clase de doctrina cristiana. Estamos estudiando la confesión belga de fe, artículo 7, y esta es la parte 2, porque lo dividimos en dos partes. Estudiamos la primera parte la semana pasada y hoy culminaremos con la segunda parte, pero antes de eso vamos a leer juntos el artículo 7, ¿ok? Muy bien, entonces aclaren la garganta y vamos a leer, ¿ok? Artículo 7 se titula La suficiencia de las Santas Escrituras para ser la única regla de fe. Juntos, creemos que estas Santas Escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y todo lo que el hombre deba creer para su salvación se enseña suficientemente en ellas, debido a que toda la manera de adoración que Dios requiere de nosotros está escrita en ellas extensamente. Es ilegítimo para cualquier persona, aunque sea un apóstol, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Ni siquiera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo, puesto que está prohibido añadir o quitar algo de la palabra de Dios. De ahí se evidencia claramente que su doctrina es perfectísima y completa en todos los aspectos. Tampoco debemos considerar ningún escrito de los hombres, por muy santos que estos hombres hayan sido, de igual valor con las divinas escrituras. Ni debemos considerar la costumbre o la gran multitud o antigüedad o sucesión de tiempos y personas o concilios, decretos o leyes como de igual valor con la verdad de Dios, ya que la verdad está por encima de todas las cosas, porque todos los hombres son mentirosos y más vanos que la vanidad misma. Por lo tanto, rechazamos de todo corazón cualquier cosa que no esté de acuerdo con esa regla infalible, tal y como los apóstoles nos han enseñado, diciendo: probad los espíritus si son de Dios. De la misma manera, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Ahí tenemos el artículo 7 y nosotros vamos a empezar estudiando la sección que dice tampoco debemos considerar, ¿ok? Pero vamos a hacer al mismo tiempo un resumen. Ahora sí vamos a compartir nuestro estudio, hermanos. Un momento. Ustedes me dicen si lo pueden ver bien. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Confesión belga de fe, artículo 7, parte 2. Ya miramos la primera parte. Y a ver dónde está, cómo puedo mover aquí. Y aquí tenemos la siguiente. A ver, un momento, hermanos. Que... Ahí está en la right hand side. A ver. Ahí está. Muy bien. La suficiencia de las Santas Escrituras para ser la única regla de fe. Eso fue lo que estudiamos, ¿verdad?, la semana pasada. Las Santas Escrituras contienen completamente la voluntad de Dios. Entonces, son suficientes. No necesita añadírsele nada, ni tampoco quitársele nada. La palabra de Dios es suficiente, es completa. Y claro, la palabra de Dios también es nuestra autoridad, ¿verdad? Es una palabra autoritativa. Por eso nuestra confesión dice que es la única regla de fe. De hecho, literalmente dice regla infalible para todos los creyentes. Entonces, algo que nos distingue a nosotros como cristianos reformados bíblicos y como a todo el cristianismo bíblico es que nuestra única autoridad para nuestra fe y para nuestra conducta es solamente la palabra de Dios contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Okay? Esa es la autoridad final, primera y final para la iglesia. Y claro, la palabra de Dios es completa, ¿verdad? Es perfecta, porque ahí encontramos todo lo necesario para la salvación. Ahí encontramos todo lo que necesitamos para ser salvos. Quiere decir que no tenemos que ir a otra persona
o a otros libros o a otros lugares, porque Dios en su palabra ha revelado completamente todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Recuerden que explicamos la semana pasada que eso de ninguna manera significa que los cristianos no podamos leer otros libros de ciencia, de ingeniería, de electrónica, de mecánica, etc. Pero no podemos leerlos si estamos tratando de buscar nuestra salvación aparte de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Para eso la Biblia es suficiente. ¿Ok? Muy bien, y continuamos entonces, a ver qué pasa. Ahí está. Creemos que estas santas escrituras contienen completamente la voluntad de Dios. Así dice nuestra confesión. Este es un repaso. Dice, creemos que esas santas escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre deba creer para su salvación se enseña suficientemente en ellas. ¿Okay? La manera de adoración. Dijimos que la confesión de fe primero nos dice que todo lo que necesitamos para nuestra salvación está en la palabra, y también todo lo que necesitamos para saber cómo adorar a Dios también está en la palabra. Noten cómo la confesión va de la salvación que Dios nos da a la adoración. Y hay un orden, porque fuimos salvos ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿verdad? Debido a que toda la manera de adoración que Dios requiere de nosotros está escrita en ellas extensamente o detalladamente, es ilegítimo para cualquier persona, aunque sea un apóstol, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras, ni siquiera un ángel del cielo. ¿No así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8? Dice, si a alguien más llega predicándoles un evangelio diferente al que le hemos predicado, enseñado, incluso si es un ángel del cielo, sea anatema, es decir, sea maldito. O sea, Dios derramará su maldición sobre esa persona. Y claro, la doctrina, la enseñanza, la instrucción para nuestra salvación y para la manera de adoración es completa, es perfecta. Por eso dice que está prohibido añadir o quitar algo de la palabra de Dios. De ahí se evidencia claramente que su doctrina es perfectísima y completa en todos los aspectos. Perfectísima y completa en todos los aspectos que tienen que ver con nuestra salvación y la manera de adoración. ¿Ok? No encontramos cómo reparar una bicicleta, un carro. No, porque ese no es el propósito de la revelación especial de Dios que ha sido puesta por escrito en la Biblia. ¿Ok? Eso debe quedar muy claro. Bueno, ¿algunas preguntas aquí, hermanos, de repaso? ¿Ok? Si no lo hay, continuamos con el siguiente punto. Y entonces, dice así. A ver, ya se movió ahí otra vez. Tampoco, esa es donde vamos a empezar hoy. ¿Ok? Tampoco debemos considerar ningún escrito de los hombres de igual valor con las divinas escrituras. Entonces, la Biblia es el libro de Dios. ¿Ok? Eso quiere decir que es el libro canónico. Es decir, es el libro que sirve como nuestra norma, como nuestra regla, como nuestro estándar. Y ese libro, el libro de Dios, como ya dijimos, es un libro completo, es un libro suficiente, es un libro autoritativo, es un libro que no necesita añadírsele algo ni quitársele algo. Por eso es que ningún otro escrito de los hombres puede tener el mismo valor que tienen las divinas escrituras. Cualquier otro libro humano es precisamente eso, un libro humano. Y si recordamos nuestra enseñanza sobre la creación del hombre y después sobre la caída del hombre en el pecado, es decir, que él desobedeció a Dios, la Biblia nos enseña que desde la caída del hombre en el pecado,
todos hemos quedado manchados, contaminados por el pecado, y no hay nadie, absolutamente nadie, excepto el Señor Jesucristo, pero de los hombres no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, además de que todo lo que hacemos está minado por el pecado, y todo hombre está inclinado al error, está inclinado a la superstición. Si queremos conocer a Dios, tenemos que leer lo que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Ok? Entonces, escritos humanos versus las escrituras divinas. Dice nuestra confesión, tampoco debemos considerar ningún escrito de los hombres, por muy santos que estos hombres hayan sido, de igual valor con las divinas escrituras. La confesión también trata el tema de las tradiciones en contra de la verdad de Dios. Dice, ni debemos considerar la costumbre o la gran multitud o la antigüedad o sucesión de tiempos y personas o concilios, decretos o leyes como de igual valor con la verdad de Dios, ya que la verdad está por encima de todas las cosas. Y bueno, la falibilidad humana, la confesión también nos habla de eso, o sea, somos falibles. ¿Qué quiere decir que somos falibles? Que no es algo perfecto. Claro, no es algo perfecto, quiere decir que fallamos, ¿verdad? No somos infalibles. Por eso es que cita el Salmo 62:9 que dice, porque todos los hombres son mentirosos y más vanos que la vanidad misma. Y por ello, el cristiano rechaza, ¿verdad? El cristiano rechaza de todo corazón cualquier cosa que no esté de acuerdo con esta regla infalible, tal y como los apóstoles nos han enseñado, diciendo, probad los espíritus si son de Dios, o si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Esta es la manera panorámica lo que vemos en la segunda parte de la confesión de fe. Ahora vamos a entrar un poquito más a detalle, ¿ok? Tampoco debemos considerar ningún escrito de los hombres de igual valor con las divinas escrituras. Bueno, de acuerdo con el contexto de la confesión de fe, en los escritos de los hombres están incluidos varias cosas. Directamente están incluidos los libros apócrifos. ¿Lo recuerdan? Los libros apócrifos. Esos libros pueden leerse como documentos humanos para conocer un poco más de la historia del pueblo judío, pero no tienen ninguna autoridad para establecer puntos de doctrina, mucho menos para restarle valor, dice la confesión de fe, a la doctrina bíblica. Entonces, ni los libros apócrifos tienen el mismo valor que tiene la escritura. Tampoco libros escritos por teólogos. ¿Okay? Durante la historia de la iglesia, especialmente en los albores, en los inicios de la iglesia cristiana, justo después de que murieron los apóstoles, el último que murió fue el apóstol Juan. Entonces, los hombres que Dios levantó, esos pastores que Dios levantó cuando muere el último de los apóstoles, desde el siglo I hasta el siglo III o IV, esos hombres que Dios usó para explicar la fe, para defender la fe, para sistematizar la fe, para definir la fe para la iglesia, llegaron a ser hombres muy importantes, pero también eran hombres falibles, que se equivocaban y se contradecían, y se les llegó a conocer como los padres de la iglesia. Bueno, mucha gente los respeta a tal grado que casi se consideran sus escritos como palabra de Dios. Nuestra confesión dice, no. Los únicos libros inspirados y canónicos y divinos son los libros de la Escritura, del Antiguo y Nuevo Testamento.
También hubieron filósofos, ¿verdad? Libros escritos por filósofos, ya sea griegos, romanos, hispanos, etc. Incluso el día de hoy, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana, ahora particularmente con las redes sociales, podemos enterarnos de muchos seminarios que organizan conferencias, como también de muchos grandes maestros de la palabra que son muy talentosos, que han escrito muy buenos libros y que pueden enseñar muy bien. Bueno, aunque los respetemos, los honremos por su trabajo, pero no podemos elevar sus escritos al nivel de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre está por encima de todos los demás libros. Entonces, podemos estar de acuerdo con esos libros humanos, con esos teólogos, con esos filósofos cristianos. De alguna manera, ¿podemos estar de acuerdo con ellos? La respuesta es sí, siempre y cuando lo que escriban y lo que enseñen esté de acuerdo con las santas escrituras, con la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, dentro de los escritos de los hombres que no pueden tener el mismo nivel de la palabra de Dios, están las confesiones de fe o nuestros catecismos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros catecismos, ¿verdad? Catecismo de Heidelberg, ahí tenemos el libro completo de las 3 formas de unidad, y así también hay otras confesiones y catecismos que muchas iglesias durante la historia, el tiempo, han escrito también. Son muy buenos, muchos de ellos son excelentes, unos mejores que otros, y nuevamente los respetamos y los seguimos siempre que nuestras confesiones, en su resumen y en su sistematización o en el ordenamiento que hacen de la doctrina cristiana, esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? Tienen su lugar, pero debemos aceptarlo siempre y cuando estén de acuerdo con la Escritura. La Escritura, la Biblia, la palabra de Dios es la piedra de toque, es la autoridad final, última. Solamente a ella debemos apelar, solamente a ella debemos acudir para poner a prueba cualquier doctrina, cualquier enseñanza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Más comentario, sí. Como dice, como la escritura es nuestra base, es lo que nos sirve para determinar si un libro está bien o no. Correcto, hermana, así es. No vamos a un teólogo, ¿verdad? No vamos, como vamos a ver al rato, a otra persona, a alguna institución. Vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Hace sabio al sencillo, es completa, es autoritativa. Ella tiene la primera y la última palabra en cuestiones de la salvación, de la adoración y de todos los puntos de doctrina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos hombres que Dios ha usado, por muy santos que estos hombres hayan sido, nunca sus obras tendrán el mismo nivel de la palabra de Dios. Además, tenemos que recordar que todos los cristianos son santos en Cristo, ¿verdad? Todos somos santos. En muchas religiones se hace una distinción entre cristianos que son santos y los que no lo son. Pero la Biblia nos enseña, allá en Efesios 1, vamos a leerlo. Efesios, ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias. Efesios capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y miren, aquí está saludando a los cristianos de Éfeso y les dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, Pablo está diciendo, todos los cristianos en Éfeso son santos. Santos porque estamos unidos a Cristo. Hemos sido apartados del mundo de pecado y debemos vivir en santidad, es decir, en obediencia a la palabra de Dios, ahí en Efesios 1. ¿Cuál es el otro? Primera de Corintios 1:2. Vamos allá adelantito, no, atrasito, ¿verdad? Atrás, vamos a Hechos
Romanos y después viene Primera de Corintios, ¿ok? En la página 1202. También lo voy a leer, dice el apóstol Pablo a los Corintios, los saluda. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo en Corinto utiliza 2 veces la palabra santo de 2 maneras muy relacionadas, pero haciendo una distinción. Primero dice a los santificados que están en Cristo. O sea, por nuestra posición y nuestra unión con Cristo ya hemos sido santificados. Pero mientras estamos en este mundo y vamos progresando en nuestra vida cristiana, estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser lo que ya somos en nuestra unión con Cristo. Pero estos textos, ¿verdad?, bastan para mostrarnos que bíblicamente hablando, de acuerdo con la Biblia, todos los que creen en Cristo son santos. Claro, nosotros no hablamos así, ¿verdad? Ahí está la santa hermana Silvia, la santa hermana Leti, el santo hermano Manuel. No hablamos de esa manera, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que somos en Cristo. Además, recuerden que nuestros cuerpos son la morada, la habitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Qué bonito es esto, ¿verdad? Porque eso quiere decir que en una iglesia verdaderamente bíblica, reformada como la nuestra, no va a haber élites, una élite espiritual y otra no espiritual. No va a haber jerarquía de cristianos. Este vale más que el otro. No. En Cristo todos somos iguales y en este caso todos somos santos. Otra cosa es que, como dijimos, ningún libro humano puede elevarse al nivel de la palabra de Dios, porque nadie es santo de manera perfecta en esta vida. Cometemos errores, y los errores también se introducen cuando escribimos libros o cuando enseñamos la sana doctrina. En cambio, la Biblia es inspirada, es perfecta, no se equivoca, no contiene ningún error. Ella es la única regla infalible. Todos cometemos pecados. No solamente se infiltran errores en las cosas que hacemos, sino deliberadamente todos cometemos pecados. Todos mentimos, todos odiamos, todos hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, ningún libro escrito por los hombres fue inspirado por Dios, excepto los libros de la Biblia. Solo los autores bíblicos fueron inspirados para escribir. Es decir, fueron guiados por el Espíritu Santo, preservados de cometer errores y pusieron por escrito lo que Dios les reveló. Vamos a leerlo en 2 de Pedro 1, 21. 2 de Pedro, vamos a encontrarlo. 2 de Pedro 1, 21. Está en la página 1291. Dice lo siguiente: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está entonces. Solo los autores bíblicos fueron inspirados para escribir, y como ya explicamos, ni siquiera los autores bíblicos fueron inspirados permanentemente, solamente cuando escribieron lo que Dios quiso que llegara a ser su palabra canónica, su palabra normativa. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro se equivocó muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, ni siquiera él fue inspirado permanentemente. ¿Ok? Pregúntense aquí, hermanos, con respecto
al artículo 7. ¿Todo está bien? Continuamos. Ahora dice, ningún escrito es de igual valor con las divinas escrituras. ¿Por qué? Ya lo hemos tocado, pero ahora vamos de una manera más directa. Inspiración única de las escrituras. Solo las escrituras fueron inspiradas y siguen siendo inspiradas completa y permanentemente. Eso es muy importante leerlo. Vamos a leerlo en 2 Timoteo 3:16. Escuchen cómo dice allá el apóstol Pablo. 2 Timoteo 3:16. Generalmente hablamos de los autores bíblicos como inspirados, ¿verdad? Y sí, la Biblia dice, ya lo leímos en 2 Pedro 1:21, que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. Pero también la Biblia se dice que es inspirada. Dice allá, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. A diferencia de los autores humanos, entonces, que fueron inspirados temporalmente para escribir la palabra de Dios, la escritura es inspirada permanentemente. ¿Ok? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso lo manifiesta cuando dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De ningún libro humano se nos puede decir que el hombre, por leerlo, puede quedar enteramente preparado para toda buena obra. Te puede preparar un libro de física para ser un buen físico. Te puede preparar un buen libro de finanzas, ¿verdad? Para ser un buen economista. Te puede preparar un libro de medicina para ser un buen enfermero o un buen médico. Pero no te pueden preparar para otras cosas. En cambio, la palabra de Dios nos prepara completamente, enteramente. Es decir, nos instruye y nos capacita para hacer toda clase de buenas obras. Por medio de mandamientos explícitos, pero también, como hemos explicado, por medio de principios bíblicos. En ningún otro libro se puede decir lo que dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Por eso es que ningún otro libro humano ha sido inspirado por el Espíritu Santo para ser regla infalible. Recuerden, regla da la idea de autoridad. Infalible significa que no falla, que no comete errores. Es infalible, no puede fallar. Bueno, la comisión continúa hablando acerca de otras cosas, ¿verdad?, que no se pueden comparar con la Biblia. Y entonces dice, ninguna otra cosa se debe considerar de igual valor con la verdad de Dios. Y primero habla de las costumbres. Costumbres o tradiciones, ¿ok? Y bueno, no este domingo, sino el siguiente, voy a predicar sobre Mateo 15, del 1 al 20. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice a los escribas y fariseos que ellos, por sus tradiciones, por sus costumbres, quebrantan el mandamiento de Dios. Entonces, ¿hay malas costumbres? Sí hay. ¿Hay buenas costumbres? Sí. ¿Qué costumbres debemos seguir nosotros como cristianos, de acuerdo al tema que estamos desarrollando? ¿Debemos seguir alguna costumbre? Claro, siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra de Dios. Recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, cuando estaba en la Ciudad de México, que llegó un hermano, ¿verdad?, que dio testimonio de un médico cristiano que era de Oaxaca. Entonces, el testimonio consistía en que ese hermano médico
llegó a una de las tribus de Oaxaca, donde a las mujeres que estaban embarazadas se les fajaba fuertemente. Imagínense, se les fajaba estando embarazadas. Y de ese hermano médico llegó y les dijo, no, esto no está bien. O sea, clínicamente hablando, médicamente hablando, esto es una tortura para las mujeres, ¿verdad? Pero ellos tenían esa costumbre. Y entonces el hermano dice que pidió mucha dirección y sabiduría a Dios y les dijo, déjenme probarles que esta costumbre no es buena. No tienen por qué fajar a las mujeres, pobres mujeres embarazadas. Y le dijeron, vamos a hacerlo y te vamos a creer si no se muere ninguna de las mujeres. ¿Ok? Porque ellos pensaban que de alguna manera fajarlas así preservaba la vida del bebé, ¿no? Y él dijo, no, es todo lo contrario, están dañando al bebé y a la mamá. Y entonces él como cristiano dijo, no, esa costumbre va en contra de la palabra de Dios, es decir, no de un mandamiento explícito y directo, pero sí contra principios, ¿verdad? De proteger la vida de la mamá, de proteger la vida del bebé, de no causar un dolor innecesario. Entonces le dijeron, ok, no vas a fajar a estas mujeres embarazadas, si se mueren, te mueres tú. Bueno, gracias a Dios que no se murieron las mujeres. Y esa tribu dejó de practicar eso, fajar a las mujeres embarazadas. ¿Hay costumbres malas? Sí. ¿Hay costumbres buenas? Sí. ¿Costumbres que debemos aceptar? Sí, siempre y cuando no contradigan a la palabra de Dios y que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, otras cosas que no se pueden igualar con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, es la gran multitud de personas. Eso no quiere decir que porque la mayoría de la gente cree algo, entonces todos lo debemos creer. Antiguamente, la mayoría de las personas creían que que el sol giraba alrededor de la tierra. Pero eso no es correcto. Se ha demostrado que no es así. Otro ejemplo, la gran mayoría de personas en la antigüedad pensaba que la tierra era plana. Y entonces, cuando ves el mar, obviamente hasta donde alcanza a ver tu vista, dices, ahí termina el mar, ya no puedo avanzar más porque me voy a caer al vacío. Para nosotros nos causa risa, pero imagínense hace miles de años, donde no se tomaba fotografías, donde no había marcos tan desarrollados, pues la gente decía, si sigues, te vas a caer al vacío, ¿verdad? O sea, la gran mayoría de la gente creía cosas así. ¿Por eso debemos creerlo? No porque la mayoría lo crea, lo hace divino. ¿Y en cuanto a la Biblia? Y en cuanto a la Biblia también, conforme han avanzado las investigaciones y la interpretación más fiel de la palabra de Dios, entonces hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Como la gran mayoría cree en free will. Correcto. El ejemplo de que la gran mayoría es arminiana, es decir, que creen que el hombre puede ganar su salvación. Sí necesitamos la gracia de Dios, pero yo también voy a poner mi parte. No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto es un don, es decir, un regalo de Dios. Así dice la palabra. Muy bien. Tampoco la antigüedad de costumbres o tradiciones o de libros. No porque algo es antiguo, lo debemos creer. Recuerden, no todo lo antiguo está equivocado. Pero hay muchas cosas, como estábamos diciendo, cosas muy antiguas que eran inexactas. Y no por eso lo vamos a creer. Ustedes tal vez pueden recordar, ¿verdad? Se les puede venir a la mente alguna costumbre antigua que tenían, que ahora dicen, ¿cómo? Yo creía eso. A mí se me viene a la mente la costumbre que traían los judíos, ¿verdad? De la Pascua y todo eso, y sí, todas las tradiciones que traían, y por eso fue el rechazo a Cristo. Claro, así es. O sea, en verdad, las costumbres creadas por el hombre se oponen muchas veces a la palabra de Dios.
y se prefieren las costumbres o las tradiciones que a la misma palabra de Dios. Pero bueno, el Señor Jesucristo claramente le dijo a los escribas y fariseos: ustedes por sus tradiciones, por sus costumbres, violan la palabra de Dios. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo? Precisamente lo que dice la confesión de fe. Por eso la confesión de fe nace de la Escritura. Nos está diciendo que no hay nada, no porque la mayoría lo crea, ni porque sea muy antiguo, que debamos igualarlo con la verdad de Dios. La verdad es la verdad en cualquier tiempo y en cualquier lugar, y la verdad solamente la encontramos en la palabra de Dios, nada más. También algunos dicen que la sucesión de tiempos y personas, ¿ok? Entonces, creemos a tal persona porque esa persona sucedió, se quedó en lugar de los apóstoles y después vino otro y así sucesivamente. Entonces ellos son los que han preservado la verdad, pero sus libros eran prácticamente canónicos divinos. No, no es así. La verdadera sucesión es la sucesión de la doctrina, es decir, la que se va transmitiendo de generación en generación, basada en ¿qué? En la palabra de Dios. La confesión de fe dice también: ningún concilio, ningún decreto, ninguna ley se debe equiparar con la palabra de Dios. Por ejemplo, actualmente en Europa, en el mundo occidental, en nuestro mundo donde nosotros vivimos, ahora hay una ley, la ley del aborto, la acaban de aceptar en México, ¿verdad? Tristemente, el aborto no es otra cosa que matar a los bebés dentro del vientre. ¿Cuántos cristianos apoyan eso? Y se llaman cristianos. Esa ley que emitió el gobierno, ¿la debemos considerar como divina? No, claro que no. ¿Se dan cuenta? Ninguna ley humana puede tener el mismo nivel de autoridad divina que la palabra de Dios. ¿Cuántas leyes se están inventando? Se quitan las leyes buenas, se ponen leyes malas. Y hay iglesias que se llaman cristianas que defienden esas leyes. Es que en realidad su autoridad ya no es la palabra de Dios. Su autoridad es ellos mismos. Y pueden cambiar lo que quieran a su antojo. Pero nosotros no somos esa clase de cristianos. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, hermanos, hasta aquí? Muy bien, continuamos entonces. Sí, adelante, hermano. Ahorita comentó sobre el sol. Sí. ¿Verdad? Lo que yo le preguntaba a mis hijas, en la escuela dice que las enseñan que el sol es el que le da vuelta a la tierra. El sol le da la vuelta a la tierra. No. No se enseña, sino que se enseña que estaba esa teoría antes. Estaba esa teoría. Sí, esa era la teoría anterior, hermano. Correcto, lo que la mayoría de la gente creía. Porque pensaban que... Eso, hasta ahorita es lo que les enseñan en las escuelas. ¿En serio? ¡Wow! Interesante. No sabía eso, hermano. No sabía eso. O sea, la tierra es el centro de todo, entonces, ¿no? Pero es la tierra la que gira, ¿verdad? Sobre su eje. Es la que va girando, va girando. Interesante, hermano. Gracias por ese dato. No lo había escuchado. Okay. Muy bien. Continuamos entonces. Solo la Biblia contiene la verdad de Dios. Así es. Solo la Biblia. Dios es la verdad, ¿cierto o no? Él es la verdad. Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. Por lo tanto, si Dios es la verdad, la palabra que Él da es la verdad. La palabra inspirada es y contiene la verdad de Dios. Eso es importante de recordar. La palabra de Dios, la Biblia, no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Porque la Biblia es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Vamos a verlo en San Juan 17. San Juan 17. Vamos rápidamente ahí. San Juan 17.
del 17 al 23, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, le dice el Hijo al Padre. O sea, Dios es la verdad, Él ha dado la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso es bien importante, hermano, para muchas cosas, pero especialmente para aquellos que desprecian la Escritura y que tienen sueños y visiones y piensan que así van a vivir más en santidad. No, la verdadera santidad es la que está de acuerdo con ¿qué? Con la palabra de Dios. Esa es la verdadera santidad. Dice luego en el versículo 19, 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ok? Y dice en el 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí tenemos entonces que la palabra es y contiene la verdad. Por eso es que debemos tener fe en la palabra de Dios. El que tiene fe en la palabra de Dios, tiene fe en Dios. ¿Cierto o no? El que tiene fe en la palabra, tiene fe en Dios. Por eso es que la verdad tiene el primer lugar, la supremacía, la preeminencia. La verdad está por encima de todas las cosas. Vamos a leerlo en San Juan, en el Salmo 138. Salmo 138, versículo 2, en la página 683. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. Y ya vimos que la palabra de Dios es la verdad. ¿Ok? Otro versículo es San Juan 14:6, que ya conocemos, que es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, hay otro pasaje también, hermanos, a ver si lo recuerdo bien, que es San Juan 6, a ver si lo encuentro. San Juan 6, cuando el Señor Jesucristo dice que la Escritura no puede ser quebrantada. A ver, ¿quién me ayuda a encontrar esa parte? ¿Sí es San Juan 6? ¿Tiene 5? ¿5? A ver, ¿5 qué? A ver, San Juan 5. A ver, ¿quién lo encuentra, hermanos, por favor? Quiero mostrar algo allí. En lo que el Señor Jesucristo dice que no puede ser quebrantada. Vamos a dar tiempo a ver si alguien lo puede encontrar. Puede googlearlo y encontrarlo rápidamente. Cuando dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Lo recordé ahorita, pero no recuerdo exactamente el pasaje. A ver si alguien lo puede encontrar en este momento. A ver, ¿cuál es, hermana? Sí, ese es uno. Pero hay uno en Juan. Y la Escritura no puede ser quebrantada, dice, hermano. A ver, ¿dónde está? Ok, Juan 10:35. Muy bien, gracias, hermano. Dice allá el Señor Jesucristo. Noten lo que dice. Él está citando un salmo, ¿verdad? El Salmo 82. Y dice así a los judíos, el Señor Jesucristo. Le respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada.
Es decir, todo lo que la Biblia dice es la verdad. Si Jesucristo dice, la Escritura no puede ser quebrantada, no puede equivocarse, no puede cometer errores, entonces quien niega la palabra de Dios está acusando a Jesús ¿de qué? De mentiroso. Está quebrantando a Jesús. Está diciendo que Jesús se equivocó y por lo tanto ¿vale la pena creer en Jesús si se equivocó? Pues no, ¿verdad? Nosotros no queremos creer en un mentiroso. Pero eso es lo que está sucediendo. Además de que nosotros leemos en otras partes de la Biblia que Jesús dice que todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura hablan ¿de quién? De Él. Entonces, quien niega la palabra de Dios como palabra infalible, como palabra inspirada, está negando también a Cristo. ¿Qué hay de las malas interpretaciones? Bueno, ese es un buen punto, hermana. Una mala interpretación es resultado de nuestra falibilidad humana, de nuestro pecado, de nuestra limitación. Pero cuando alguien se percata de que ha hecho una mala interpretación, debe arrepentirse y decir, Señor, perdóname, lo he enseñado mal, lo he entendido mal, esto no es lo correcto. Muchas veces estas personas juzgan a las que tienen la interpretación correcta, podemos decir, Sí. pero diferente a ellas, Claro. las juzgan como Claro, eso. así es. Por eso hay mucha oposición innecesaria, ¿verdad? Uno debe respetarse, pero a veces nuestras interpretaciones son prejuiciadas y muy maliciosas. Solamente queremos salirnos con la nuestra y si alguien no está de acuerdo con nosotros, lo criticamos duramente. Eso no es correcto. Pero la confesión de fe cita, ¿verdad?, un salmo, el Salmo 62:9, para mostrar que ningún escrito humano puede tener la misma autoridad que la palabra de Dios. Ningún escrito humano puede elevarse al nivel de palabra canónica, inspirada, regla infalible. Vamos a leerlo, Salmo 62:9. Dice la palabra de Dios ahí, Salmo 62, versículo 9. Dice, ciertamente, ¿cómo dice ahí? Vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos en la balanza, todos juntos serán menos que la vanidad. ¿Ya se dan cuenta? ¿Quiénes? Los hijos de los hombres. Los hijos de varón. Es una forma de decir, todos los hombres son mentirosos. Por eso la Escritura dice también, sea Dios veraz o verdadero y todo hombre mentiroso. Por eso Pablo también en Romanos 3 dice, no hay ni un justo, ni siquiera uno, no hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y esa es la palabra, el significado de la palabra vanidad. Alguien que es inútil, alguien que no tiene ninguna importancia, ningún peso. Es como un aliento, un hálito que está y al instante desapareció. Eso es lo que es el hombre, vanidad, nada. Eso es lo que es el hombre. ¿Elevaremos entonces los escritos de los hombres a nivel de la palabra de Dios? No. ¿Ok? Por lo tanto, rechazamos de todo corazón, hermanos, cualquier cosa que no esté de acuerdo con esa regla infalible. ¿Ok? Aceptación de corazón. No podemos rechazar de todo corazón hasta que aceptemos de todo corazón que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Se dan cuenta? Debemos aceptar de todo corazón lo que esté de acuerdo con la regla infalible. Y hermanos, recuerden, Dios nos va mostrando la verdad. Y si somos humildes debemos decir, sí Señor, estaba mal, lo reconozco. No quiero vivir en la mentira, quiero vivir en la verdad. A todos nos pasa. A unos de una manera, a otros de otra manera. Por lo tanto, rechazamos de todo corazón, ahora sí, cualquier cosa que no esté de acuerdo con esta regla infalible. ¿Ok? Cualquier cosa. Finalmente, hermanos, la palabra es la regla infalible. Y si es la regla, es la autoridad. Tiene autoridad.
La Escritura es el estándar supremo. No hay algo más alto que la Escritura. Es infalible, es decir, no falla. Siempre podemos confiar en ella. Y todo lo que dice es de fiar. Completamente confiable en todo aspecto. En todo aspecto. Por eso es que debemos leer a diario la palabra de Dios, ¿cierto o no? Diariamente. Recuerda, van a haber muchas cosas que no vas a entender. La Biblia contiene muchas cosas difíciles y complicadas. Pero al que busca de corazón, el Espíritu Santo lo ilumina y podemos entender lo que es necesario para nuestra salvación y la manera correcta de adorar a Dios. Pero vivimos en una cultura en que no se lee. No se quiere leer la palabra, hermano. Que ahí es una costumbre, por así decir, que se escucha en las personas, o que yo también he escuchado que cuando les comparto el evangelio dicen, no, porque yo voy a quedarme donde mis padres me enseñaron. Así es. O sea, es una costumbre en un sentido mala, Sí. porque si no es conforme a la verdad, aunque sean tus padres, Exacto. uno debe de... Los estás elevando al nivel de Dios. Bueno, a todos nos ha pasado, ¿cierto o no? A todos, nadie puede decir que no. Yo he conocido a gente cristiana que incluso dicen, no, mi papá es prácticamente mi Dios. ¿De veras? Es que no lo Bueno, conocieron. no, ¿verdad? Bíblicamente hablando, nadie debe hablar así. Porque hay otras personas que han tenido malos padres y dicen, ¡ay! Pues el mío es el diablo. Uno dice que es su Dios, Dios dice el diablo, ¿no? No, hermanos. Entonces, la palabra es la verdad. Y no queremos vivir en la mentira. ¿Ok? Continuamos para terminar. Los apóstoles nos han enseñado. ¿Ven qué bonito dibujo, hermanos? Qué O sea, guapo yo lo los dibujé. apóstoles. Pura tecnología. Los apóstoles entonces nos han enseñado a probar a los espíritus, a someter a prueba a los espíritus, es decir, a las personas que enseñan algo en nombre de Dios o alguna ideología, alguna doctrina. Primera de Juan 4:1, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Primera de Juan 4:1 dice así: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. ¿Cómo sabemos si son de Dios? Pues si su enseñanza está de acuerdo con la palabra de Dios. Si se confiesa a Jesucristo. Así es. Entonces debemos usar la regla infalible que es la Biblia, siempre, a la ley y al testimonio. Así lo dice la palabra. Vamos a leer en Isaías 8:20. Vamos a Isaías 8:20 para que vean que hoy ya vamos a terminar. Isaías 8:20 dice así: el profeta, a la ley, en la página 743, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todavía están durmiendo. Todavía están en la oscuridad. ¿Ya vieron? El cristiano siempre debe apelar a la ley y al testimonio. No recibir falsa doctrina, entonces. Eso nos han enseñado los apóstoles. A no recibir en casa a los que no aceptan la doctrina de la suficiencia, perfección y autoridad de la palabra de Dios. Segunda de Juan, versículo 10. Dice allá la palabra. Segunda de Juan 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digan bienvenido. ¿Verdad? Y dice después: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Claro, tiene un contexto específico. El sentido no es que no puedas. Recuerden, Jesús dice: ama a tu enemigo, ayúdalo. Aquí se trata de gente que se dice cristiana y que quiere intencionalmente desviarte de la palabra de Dios. A esa persona le dice: no le des la bienvenida a tu casa, porque va a traer la falsedad, la mentira. O sea, es gente que estaba dentro de la misma iglesia y que toca en tu puerta, ¿verdad? O sea, uno ahí no dice que no puedas dialogar. Lo que dice es
que no lo recibas como si tuviera la verdad, porque no la tiene. O no recibir la doctrina misma. Exacto. Muy bien, ahí lo tenemos, hermanos, el estudio de hoy. Artículo 7, y con eso terminamos el artículo 7 de la confesión de pecado. Preguntas, comentarios para terminar. Sí, hermano. Que aún, ¿verdad? Nosotros o nuestros hijos, ¿verdad? Cuando dice el Señor, obedecer a vuestros padres en el Señor, pues en la verdad, ¿verdad? Cuando dice en el Señor, esa es la clave. Es decir, vas a obedecer a tus padres de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido del Señor. ¿Okay? O sea que estamos a juicio también. Así es, como padres, ¿verdad? Nuestra enseñanza tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Terminemos entonces con una palabra de oración. ¿Ok? Vamos a terminar. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalaste de estudio de tu palabra a través del artículo 7 de la confesión belga. Tú eres bueno, Señor, y nos permites ver la verdad. Aléjanos de la mentira. Aléjanos del padre de la mentira, del diablo, para que estemos siempre en tu grande y santísima verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hemos terminado con la clase. Si pueden terminar con la grabación, por favor. Nos vemos el viernes, hermanos, para nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Que el Señor les bendiga. Hasta luego.